Estoy seguro que a todo el mundo le ha pasado una cosa que creo que nos ocurre en nuestra cotidianidad más de lo habitual. No sé, imagínate cuando estás discutiendo con alguien, con un amigo, con un familiar, y empiezas por una discusión, se enreda tanto, 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 tanto la discusión, y al final te acabas olvidando de por qué empezaste a discutir. No me digas que no le han pasado esto. Bueno, hay otra cosa que también suele pasar, que es cuando estás en casa, vas a buscar algo, te encuentras por el medio otra cosa, te despistas y ya te olvidaste de qué es estabas buscando, ¿no? A mí eso me pasa siempre. Bueno, creo que algo así está pasando hoy en día en la política del siglo XXI cuando llegan elecciones. Se olvidaron de las convicciones. ¿Se acuerdan? Que se hacía política porque peleábamos por ideas y por convicciones. Bueno, pues de vez en cuando no se olviden. Arrancamos, dale play, Fer, pon buena música, levanta esto. Hola, hola, hola. Ay, ay, ay. Ahora no, ahora sí me lo aprendí. Ya sé de dónde es esta canción, porque si no, Gabriela Montaño me va a retar, porque yo en un día la puse acá y creía que la habían inventado hacía 2 años, que era absolutamente nueva. Y me vino Gaby Montaño a decirme, pero ¿qué dices, Alfredo? Si esta la escuchaban mis abuelos y mis abuelas en el Perú, así que no me cuenten película. No, esta canción creemos, sostenemos como hipótesis que es peruana y ya seguro Gaby me va a decir, me va a contradecir, pero es que me gusta mucho esta canción, me da muy buena vibra, me da muy buena onda y además me gusta este ratito de sábado empezando con esta música. Es difícil hacer un programa de radio llamado La Pizarra cuando estás en este momento reconcentrado para que no nadie se equivoque y de repente no ves a un compañero tuyo, sino ve a un gato en sustitución de tu compañero. O sea, estoy ahora mismo en vivo y en directo y otro, Leandro Álvarez, está ahí batallando. A ver, Lean, ¿cuándo le vamos a dar paso al gato? Yo creo, Alfredo, que tenés un encanto con los gatos. Sos medio como el No. encantador de los gatos porque escucha tu voz y aparece. Y aparece mi pequeño José, acá, mi gatito. Creo que hay onda ahí entre ustedes y yo que vos plantearía la posibilidad de tener en algún momento un gato. Te veo ahí con un buen feeling. Leandro, estás tocando un tema muy delicado en mi vida y que además no debe escucharlo mi sobrina Zoe. Ok, Porque, bueno, o sea, lo hablamos vamos aquí a completar con Zoe. entre nos, o sea, vamos a hablarlo entre nos. Yo le miento a la gente diciéndole que tengo alergia a los gatos, pero no le tengo, lo que le tengo es miedo a los gatos. O sea, tú ¿Por qué? imagínate lo que me acabas tú de plantear acá, que mi sobrina Zoe quiere llevar un gato a la casa de mi mamá y yo estoy diciendo que tengo alergia. Y ahora me vienes tú con esto, o sea, pero ¿qué estamos a distancia? O sea, Zoe, por si acaso, a distancia al gato, me llevo bien con los gatos a distancia, Lean. Ay, ay, ay. Bueno, y no sé, tengo más ganas de hablar de gato que de elecciones, ¿no? No, no, vamos a hablar de elecciones. ¿Cómo que no? Vamos a hablar. Si yo ahora me pongo a hablar de gatos y gatas y gates y en cambio no hay elecciones, es que la audiencia en Argentina, en Ecuador, en México, en España le entran un patatús, le entran algo con las ganas que hay de... Yo no sé por qué he empezado a hablar de Gaby, empezando a hablar de Lean, si a quien tengo ganas de saludar es a una mexicana con un pocazo de acento venezolano, que no se le va, pero ni aunque esté no sé cuántos años en Togo, en África, que además dice que tiene frío y dice que está en Europa. ¿Cómo que no la creo? Crismar Lujano, amiga y compañera, qué bueno que estés de vuelta. Alfredo Serrano Mancilla, en la línea con lo que venías diciendo, hay gatos que participan en elecciones. Entonces, Es bueno, es verdad. igualmente, y gatos y gatas. Así que todo es político en la pizarra. Y bueno, muy feliz de volver a los micrófonos de esta travesura radial. Sí, en efecto, no estoy en el infierno europeo, estoy en el otro lado El otro europeo en el que infierno, hace el otro frío. En el infierno. otro infierno, no literal, pero en el que hace frío. En el norte de Europa, más cerquita en el Reino Unido, básicamente. Así que, bueno, por acá las temperaturas de 14 grados, así que seguramente mucho más en común con Buenos Aires y el sur de América Latina que de otro lado.
sintiéndome un poquito mal, tengo que admitir, pero contenta y de verles las caras también y ver nuevas caras además. Para quienes nos están sintonizando en vivo en este momento, sabrán de quién estoy hablando, Alfredo. Bueno, primero decir que hay que agradecer el esfuerzo que está haciendo Chris, que está más enfermita que otra cosa, pero ya es que pasa eso, termina uno las vacaciones y se pone siempre uno enfermo. A mí me ha pasado siempre, ¿eh? O sea, digo, es un habitué y bueno, Chris está medio medio, así pachuchilla, dicen en mi tierra, no sé cómo se dirá en venezolano o en mexicano, pero vamos a ver un ratito por lo menos para que salude y después le pedimos que se vuelva a descansar para tenerla en plena forma la semana próxima. Inclusive ya amenazamos que dentro de 15 días vamos a estar haciendo en vivo programa en México. Así hablaremos medio chilango, pensando también las elecciones mexicanas que están a la vuelta de la esquina, que eligen las primarias ahí a principios de septiembre. Bueno, ha dicho Chris, ha dicho ahí a Chris, ha hecho así como las buenas, ¿no? Anuncios televisivos. Hay alguien nuevo, van a ver, o sea, es que claro, los que nos están viendo en Twitch, porque nos pueden ver en Twitch, que no sabemos muy bien lo que es, pero estamos haciendo Twitch, ahí van a ver a alguien nuevo. ¿Qué ha pasado? O sea, le han dado el link Zoom a alguien que por despiste o ha entrado una... Bueno, vamos a explicar muy bien todo esto. Y es que yo estoy muy contento porque además es una persona que la conozco de hace tiempo, que me gusta mucho cómo hace lo que hace, por la valentía y por la calidad. Necesitamos una voz ecuatoriana. Ustedes dirán, pero si tenemos la voz del guayaquileño por antonomasia, por excelencia, que es nuestra Abraham Verduga. Y sí, no se nos ha sido, ¿eh? Solo que tiene ahora unos días, unas semanas muy complicadas. Un día lo vamos a contar al aire, ¿eh? Porque es complicado, porque es lindo. Es lindo porque está complicándose la agenda a Abraham Verduga y lo vamos a contar, lo va a contar él. Así que le dijimos, bueno, Abraham, por ahora haz tus cositas o las cositas de tus hijos, ya explicaremos. Le hemos pedido a una amiga que esté aquí con nosotros y con nosotras para que nos acompañe en esta travesura radial, poniéndole un poco de tono, acento ecuatoriano. ¿Quién es? Sofía Montoya, amiga y compañera. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bienvenida. Hola, 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 qué gusto poder saludarles, verles e interactuar con ustedes. Siempre escucho el programa todos los sábados, prendida además porque se pasa en la radio en la que yo trabajo, acá en Ecuador, en Quito. Desde la Carita de Dios, pues les estoy saludando en este sábado. Y pues ahora interactuar con ustedes me da un poquito de susto, le decía, porque todos son súper fuertes, me encanta cómo interactúan y pues vamos a ver qué tal me va. No me hagan bullying, porque acá en la oficina me hacen bastante bullying. No, lo que no te podemos prometer es justamente eso, Sofía. Has venido al peor momento, al peor lugar, al peor lugar. Tú sabes lo que ahora empieza esto, es una guerra. Lo que sí yo quiero, Sofía, es que aquí reivindiquemos un poco la serranía ecuatoriana, no la quiteñidad, si es que se dice así, porque es que nuestra Abraham Verduga, nada más que quiere comer ceviche todos los días y esas comidas de la costa, y llega hasta Manabí. O sea, hasta Manabí. Más para arriba no quiere saber nada, ¿eh? Bueno, pero la verdad es que sí me da ganas de comer todo eso también. Pero acá se encuentra fácil un hornadito, un cuy, no sé si le hacen el cuy, pero acá Yo, sí, se come sí, me bastante. encanta. El yapingacho también es de allá, ¿no? Ya pingacho, exactamente, no Ah, sé, ya vamos a ir las hablando. cascaritas. Yo, bueno, soy del sur del país, en realidad yo soy del sur del país, ¿De pero qué bueno, vivo lugar? acá ¿De en qué Quito varios lugar? ¿De qué años ya. lugar, Sofía? Bueno, nací en Quito, pero mi familia materna es de Cañar, un pueblito en el sur, en el austro del país, cerca de Cuenca, por eso viví en Cuenca mucho tiempo. No tengo el cantadito siempre, me sale de vez en cuando voy, regreso, ya estoy hablando así súper cuencano, pero se me pasa. Soy hija de locutora, así es que desde pequeña me invitaba a tener acento neutro. Ah, bienvenida. Qué bueno, porque además te vamos a hacer hablar un poquito cuencano aquí, le te queda. Así que bueno, qué lindo que te tengamos por acá y luego dentro de un ratito vamos a ir hablando, como no, también de la situación electoral en esta coyuntura ecuatoriana. Bueno, sigo saludando a la banda. Me voy ahora a Bolivia, qué lujo, del Reino Unido, allí con frío en verano, una cosa loca del Reino Unido, pasando por Quito y ahora me voy a Bolivia, que no sabemos dónde nunca está, ella está, pero no sabemos dónde está. Gabriela Montaño, amiga y compañera, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, desde La Paz, desde una La Paz soleada, eh, en invierno ya que pareciera que va pasando, y con una alegría grande de que Cris esté de vuelta, pero además que Sofía nos esté dando estos 2/3 de mujeres en la pizarra, me encanta.
A mí también me Dos encanta, ¿eh? tercios, A mí también dos me tercios. encanta. 2 tercios. Gaby, dices 2 tercios porque tiene en tu cabeza una discusión de la Asamblea Boliviana, quizás. Una vieja rencilla de la Asamblea Constituyente Boliviana que me quedó ahí. Cuando veo 2 tercios me emociono. Y ahora somos 2 tercios de mujeres. Y bueno, vamos a ser un poco consideradas con ese tercio que queda de varones. Y Sofía, aquí, si no hay interna, no hay la pizarra. O sea que tenéis que entrar de volada. Bueno, ya ven que aquí empieza la cosa fuerte y bueno, para que vean de dónde viene el 2 tercios, le voy a decir hoy el apellido otra vez. Ya voy 2 semanas consecutivas que me estoy atreviendo con el apellido. Después de 1 año y medio ensayando todos los días ensayaba, no me atrevía, no me atrevía, no me atrevía. Ahora sí. Flavia Fiorio, ¿cómo estás, amiga y compañera? ¿Cómo vas? Cada día más orgullosa de vos, Alfredo, y muy orgullosa de volver a escuchar voces no porteñas, porque recién Ay, pensaba, qué alegría Alfredo eso. Serrano, pero escucha esto, Alfredo Serrano Mancilla, Sofía Montoya, o sea, necesitábamos gente que lo pronuncie de otra manera. De hecho, quiero decir que Crismar le salió un poco el yeyeo, No, así que me yo parece que es estaba absolutamente sorprendido. Digo, estamos aquí con cuota que queremos ir tirarlo abajo. Me estoy metiendo en un problema, ¿no? Porteño, y de repente sale Chris y le sale el Mansilla. No, cosa, no, yo escuché. soy como Sofía con acento neutro. Las Ah, venezolanas y no, los ya venezolanos estamos, no ya tenemos estamos, ya acento. Escuché estamos. Mansilla con el yeyeo, pero Wow, bueno, sí. bienvenidas, bienvenida Sofía, y qué bueno que tengamos voces de otros lugares nuevamente. Si hay alguien que no tiene un acento neutro es una venezolana. Así que por favor, Chris, así perdemos toda la credibilidad, la poca que tenemos. A ver, me falta, ya lo han escuchado. No, al gato ahora no lo veo. Por fin, un besito para el gato, José. Leandro Álvarez, amigo y compañero, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás, Alfredo? Y acá estamos listos porque se viene una vuelta al mundo que le vamos a dar 2 vueltas al mundo, me parece esta vez. Hay mucho que hablar de Colombia, de Argentina. Un agosto cargadísimo en cuanto al cronograma electoral y le vamos a poner a fondo la pizarra. Bueno, ya tenemos de todo. Le mandamos un beso fuerte a nuestra Bahía Luna que está enroscada, está en rosca. Yo creo que en este momento estará, le mandamos un beso, que le salga bien la rosca política me refiero, no está haciendo nada de cocina. Y con todo listo, arrancamos con la pizarra. Y vamos a comenzar nuestra particular vuelta al mundo, con epicentro siempre en nuestra América Latina. Pues no hace falta ni mirar en España, que todavía siguen sin ponerse de acuerdo. O sea, recuerden que todo depende de Waterloo. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Porque allí está el señor Puigdemont. ¿Y quién es Puigdemont? El que era presidente de la Generalitat de Cataluña, del partido político que tiene 7 escaños, 7 curules, 7 diputados, que si se abstienen le darían la presidencia a Pedro Sánchez. Así que veremos si hay elecciones próximas en diciembre o hay gobierno a partir de, no sé, en agosto, creo que el 17 de agosto, así, vamos a tener una pista porque ahí es donde se conformaría el Congreso y ahí veremos si hay acuerdo o no hay acuerdo. Y el rey de España, pues saben ustedes que el jefe de Estado en España no se vota, nos lo impusieron. El rey de España tendrá que definir si le cede la palabra para conformar gobierno a Feijóo o lo hace a Pedro Sánchez, o primero a uno y si no va, después al otro. Es un quilombo de la democracia liberal que parece que le cuesta un poco encajar la alta fragmentación política, ¿no? Democracia liberal y fragmentación política tienen un problema de encaje que veremos a ver cómo acaban. Pero me apetece más quedarme un ratito, unos minutos por lo menos, para quedarnos en Bolivia. Y hay debate, ¿no, Gaby? Hay debate político, institucional importante. Recordemos que elecciones al menos no hay a la vista. Estamos hablando de elecciones presidenciales, es octubre del 25, todavía hay bastante tiempo de mandato. No se ve a la vista revocatorio contra Luis Arce, por lo tanto ese tampoco es el tema. ¿Cuáles serían los temas más centrales, Gaby, que hoy en día en la coyuntura boliviana habría que destacar, que hace varias semanas que no hablamos de ello? Bueno, en lo político, Alfredo, el tema que está poniendo un poco está removiendo y fisurando cosas es el tema de las elecciones judiciales. Recordemos que Bolivia es el único país de la región donde las autoridades, las máximas autoridades de el órgano judicial y el Tribunal Constitucional se eligen por voto popular, pero previamente
hay un proceso de preselección de candidatos y candidatas en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pues bueno, la Asamblea Legislativa Plurinacional en esta semana ha recibido un revés muy duro por parte del Tribunal Constitucional, que ha establecido que el reglamento que había hecho la Asamblea lo ha calificado de inconstitucional porque se aprobó por resolución y no por una ley. Ese fue el argumento del Tribunal Constitucional. Lo complicado de esto es que los plazos están casi al límite máximo y la Asamblea tendría menos de 30 días para salvar todo el proceso de preselección, lo cual parece realmente muy complicado, probablemente imposible. Y si no se dan esos plazos, no habrían las elecciones que deberían darse en diciembre de este año. Vuelvo a repetir, son elecciones para órgano judicial y tribunal constitucional. Fíjate, Gaby, que me recuerdas que, por ejemplo, en España hace 2, 3 años que el órgano máximo de gestión del Poder Judicial tampoco fueron renovados los cargos y siguen ahí. Es decir, suelen querer eternizarse como para siempre, ¿no? Es algo que le gusta mucho. De hecho, en Argentina también es un tema de larga discusión y de larga data. A mí lo que me llama la atención, Gaby, es que tiene ganas, pareciera el máximo poder judicial, de participar en política ante la ausencia de legitimidades de la derecha. Intuyo que algo de esto está ocurriendo, ¿no? Ausencia de propuestas por parte de la derecha y entorpecimiento institucional por parte de los poderes institucionales, ¿no? Mejor dicho, el poder judicial en este caso. Bueno, de hecho, el primer órgano del Estado está siendo, digamos, puesto en jaque realmente, que sería el órgano legislativo, por el Tribunal Constitucional. Y la gran mayoría, creo, sospechamos que detrás de todo esto existe una intencionalidad de prolongarse más allá de su mandato. Y esto sería muy complicado, muy complicado. En la Asamblea Legislativa Plurinacional tenemos que decir también que no está nada fácil porque todo el proceso de preselección para elegir a 96 precandidatos y candidatas tiene que darse por 2/3. Alcanzar los 2/3 en este momento no es lo mismo que hace algunos años en el que el MAS contaba como bancada en sí misma con los 2/3. Hoy el MAS no tiene esos 2/3 y hay una fragmentación mayor al interior de la Asamblea. Por lo tanto, en esta semana se jugará mucho de la habilidad política del órgano legislativo y veremos cuánto el órgano judicial y el Tribunal Constitucional están dispuestos a jugar en política con tal de obtener sus objetivos. Y qué desigual todo, ¿no? A Bolivia el proceso del MAS le exigen 2/3 y en algunos otros países europeos le exigen nada, menos de 1/3 para poder gobernar. Así son las cosas muchas veces y seguiremos hablando, como no, de la política boliviana. Pero además, si me permites, Alfredo, una última cosita, 2/3 tenía el MAS en sus 2 primeros mandatos y a pesar de eso llevó adelante los procesos electorales por voto popular. Claro. Si el MAS hubiera jugado con las reglas anteriores a la Constitución Política del Estado aprobada por el proceso de revolución y de transformación del Estado, el MAS solito podría haber nombrado en 2 gestiones seguidas al órgano judicial y al Tribunal Constitucional. Sin embargo, profundizó la democracia y optó por voto popular para esos cargos, hizo caso a la Constitución y resulta que ahora ese mismo órgano intenta ponerle en jaque al primer órgano del Estado. Veremos cómo nos va. Un ejemplo más de cómo el Poder Judicial quiere hacer política sin presentarse a ningún tipo de elección. Paramos, pero vamos a seguir con muchísima más vuelta al mundo en la pizarra. Y nos vamos a Ecuador. Y además nos vamos a Ecuador y nos vamos a Ecuador ahora con Ecuador. O sea, a ver qué nos cuenta Sofía. Está toda América Latina muy pendiente, Argentina muy pendiente, desde México, Colombia, España, Uruguay, en el propio Ecuador, elecciones a la vuelta de la esquina, primera vuelta, 20 de agosto. Hemos venido semana tras semana monitoreando qué ocurre. Ya queda cada vez menos. La semana próxima vamos a tener a Luisa González acá con nosotros y con nosotras, así que ahí le haremos todas las preguntas que ya le podemos pedir a nuestra audiencia que nos diga, porque además vamos a hacer preguntas de cualquier tipo, o sea, de cualquier tipo. Se va a tener que mojar
ahondar en cosas como si alguna comida serrana le gusta, qué comida manabí no le gusta, alguito de eso le vamos a tener que preguntar de las preguntas más difíciles. Pero ahora queremos saber el panorama electoral político. Sofía, ¿cómo viene? ¿Cómo ha sido esta semana? ¿Cuáles son los temas de agenda, de disputa que tú has ido observando? Bueno, ¿qué les cuento de Ecuador? Primero que enfrentamos un contexto súper violento. Las elecciones seccionales que fueron en febrero, pensamos que fueron las más violentas, pues no, en estas elecciones anticipadas que además se vienen como en una situación de emergencia, de necesidad extrema del Ecuador por cambiar de rumbo. Antes de ayer mataron, o ayer mataron a un funcionario municipal, la semana anterior, al alcalde de Manta, entre algunos eventos realmente fuertes que están marcando esta coyuntura electoral, porque son los candidatos asambleístas, las candidatas que tienen que recorrer el país en este contexto. Yo entiendo que hay algunas que ni siquiera quieren salir de sus casas, que no quieren ir a recorrer los territorios, porque, por ejemplo, pasar por Esmeraldas se vuelve muy duro, ¿no? Y luego está el debate también político en los medios de comunicación que han estado atacando muchísimo la candidatura que se muestra como del progresismo, que es la candidatura de la Revolución Ciudadana. Creo que Luisa González precisamente ha sido una de las más escrutadas, a la que si se equivoca, no sé, en una palabra, enseguida le generan todo un ruido ahí muy fuerte y pues esto no lo están observando los candidatos. De lo que se ha visto también tiene que ver mucho con la violencia política de género, criticando sus facultades, que si es que como mujer tiene atributos, si es que se ha ganado el puesto, etcétera, un montón de cosas que ¿Sigue se escuchando dicen eso, mucho en los Sofía, todavía medios. en el 2023? ¿Todavía lo escucha uno en los medios de comunicación dominantes en el Ecuador? Sí, eso sorprende a estas alturas del partido. Le puso un tuit de que sus títulos no dicen nada y que tiene pues algunas cualidades extrapolíticas, algo así le puso, ¿no? Dando a entender que son temas personales los que la llevan a ella a pues haberse ganado esta candidatura a la presidencia de la República. Entonces sí hay un contexto de violencia muy fuerte. Otras candidatas a la vicepresidencia también han sido atacadas con insinuaciones muy violentas, pero la más atacada sin duda ha sido Luisa González. Desde ese punto de vista. Y además, por ejemplo, a la única a la que le preguntan sobre temas como el aborto, porque, no sé, asumen como que las mujeres somos las únicas que tenemos que responder por estos temas, ¿no? Y claro, su posición es también compleja, la cuestiona mucho también, pero dentro del movimiento se ha hablado de que hay también, como en distintos sectores, hay esta discusión, ¿no? Hay estas posiciones a veces encontradas, pero que no se haría una regresión de derechos, ya que en nuestro país, pues el tema del aborto voluntario en casos de violación ha sido aprobado, hay ya una ley que permite que las mujeres, que las niñas, puedan acceder al aborto voluntario en casos de violación, sin dejar de decir que tampoco es que se ha promocionado mucho y pues ese contexto de violencia ha sido muy fuerte. Yo de hecho lo trato siempre, lo abordo, tengo un programa semanal acá y todos los días estoy entrevistando y conectándome con historias de mujeres, de niñas violadas Pero ¿no te y es parece, muy fuerte. Sofía, que esto que planteas de que sea una candidatura mujer, pero además una mujer que incluso madre soltera lo dice abiertamente y lo plantea como tantas vidas que existen en este mundo al respecto, ¿no te parece que al final se convierte en que haya una población femenina, incluso hombres más silenciosos, que vean con buenos ojos y se aferren a una figura? Además, yo cuando escucho a la candidata del correísmo, a Luisa, además muestra un gran carácter, mucha personalidad, mucha determinación, mucha claridad. Me parece que es como al final se convierte inclusive en los temas de la inseguridad, que es un tema que preocupa mucho en la cotidianidad. Hay una opción que es el Rambo ecuatoriano o tipo Topic, ¿no? O la opción de una mujer con mucha fuerza, ¿no? Con una capacidad de que Topic, no... así es, Topic, ¿no? Que nadie se le va a arrugar exactamente. absolutamente ¿no? el corazón para afrontar una situación Mira complicada. que a Topic le pasó algo curioso esta semana, porque tú sabes que también estamos en este contexto, en una crisis carcelaria donde hubo recientemente una nueva masacre y Topic se fue a poner en los postes cerca de las cárceles inhibidores de señal de celular. No pasaron horas que empezaron a sacar las personas privadas de su libertad
TikToks diciendo no funcionó, o sea, un poco interpelando también esta fortaleza que el candidato pues ha dicho tener y ha dicho que es el único que tiene la fórmula perfecta para combatir la inseguridad, pero sin hablar de la violencia estructural que vive en nuestro país y de la situación de pobreza que se enfrenta, que se ha incrementado muchísimo en los últimos años, ¿no? Con un desempleo que ataca precisamente a las mujeres, con informalidad, con falta de acceso a salud, con falta de acceso a servicios básicos. Entonces, estamos un poco jodidos. Gaby, con el contexto que plantea Sofía y en el panorama electoral que bien conoces, además acabamos de terminar un focus group nosotros en CELAG en todo lo que sería la serranía, Pichincha y Ambato, tenemos algunos datos claves. ¿Qué aportas al debate este, Gaby? Bueno, yo sigo viendo como muy fragmentada la votación en la derecha ecuatoriana. Está sumamente fragmentada. Em, Pareciera que hay también ya no tanto entusiasmo como el que había en la anterior elección con Yacu Pérez, y por lo tanto ahí habrán votos que pueden migrar. em, Hace unos días atrás se dieron algunos últimos números en los que inclusive Luisa González estaría muy cerca de vencer en primera vuelta, lo cual nunca hay que confiarse. La política nos ha enseñado que hay que tener una estrategia clara para la primera vuelta y nunca empezar a jugar o como dicen las abuelas, no hay que comerse la torta antes de sacarla del horno. Pero sí creo que es muy clara que sigue habiendo una fragmentación muy dura en la derecha. No sabremos si finalmente se decantará un voto útil por alguno de los candidatos de la derecha y entonces se polarizará más con algunos. Yo no dejo de tener alguna preocupación por Otto Sonnenholzner, Qué bien aunque te ha sea salido, ¿eh? Gaby, qué bien te ha Otto salido esta vez. Sweet and Coffee. Bueno, así le vamos a llamar Otto Sweet and Coffee. Me parece mucho mejor esto, ¿eh? Bueno, a mí me alerta de esta candidatura que si bien no tiene esa característica como la de Topic de ser el Rambo y de ser, no tiene un carácter tan firme, puede ser simpático a la hora de buscar un voto útil y concentrar mayor cantidad de votos de la derecha en alguien, ¿no? Eso es lo que podría agregar por el momento y seguramente en los últimos días iremos viendo más cosas. Para cerrar, Yo ahí solo Sofía, quiero agregar justamente algo eso, para cerrar, Sofía, chiquitito. dime un poco, incluso de la derecha, ¿crees que hay alguna posibilidad de que se vayan cayendo candidatos? Y digo os porque solo son hombres. Bueno, yo creo que ahorita están jugando a ver quién atrapa más la simpatía del sector de la derecha y siempre con discursos súper extremistas, ¿no? Pero acá, como tú decías al comienzo, pues se olvidan de las ideologías, todo el mundo está reivindicando no tener ideología, es algo rarísimo en estas elecciones. Todos los candidatos, a excepción de Luisa y bueno, no sé, tal vez Yacu un poco, pero la mayoría están reivindicando no tener ideología. Acá hay una expresión que dice cuando te olvidas de las cosas que has hecho, de dónde participaste, te mandan a comer sardina. Te dicen, come sardina porque te estás olvidando mucho de las cosas. Y por ejemplo, Otto Sonnenholzner abandonó al país en uno de los momentos más críticos como fue la pandemia, se tomó unas cuantas fotos como superhéroe y dijo, no, me estoy enlodando con este señor que aparentemente va a ser el peor presidente de la historia del Ecuador. Bueno, resulta que vino uno peor, pero él estuvo en este gobierno, fue protagonista de este gobierno, le hacía los discursos a Lenín Moreno, estuvo en todos No, los nos olvidamos momentos de eso, casi de la nos hemos crisis del olvidado país. que fue parte del gobierno de Lenín Moreno. Exactamente, y a mí me da la impresión de que también hay un sector de la población que se ha olvidado de los cuerpos tirados en las calles, de los cartones que se usaban para pues, enterrar a la gente o para que, no sé, realmente fue una situación muy dura y él fue protagonista y bueno, de eso se han olvidado Es, porque han dejado de comer sardina. Es importante que coman sardina, sobre todo los grandes medios de comunicación que protegen a sus candidatos. Sobre todo le vamos a dar cajitas de sardina. Va a ser el nuevo segmento de cajas de sardina para los grandes medios de comunicación en el Ecuador, El Universo, El Comercio, Ecuavisa, Telamaso, toda esta gente, toda esta gente. Bueno, paramos hasta aquí un poco la radiografía ecuatoriana y ahora viene un ratito de Argentina y no se lo pueden perder. Vamos a dar datos
muy interesantes. Seguimos en la pizarra. Y sí, Argentina. ¿Ustedes qué creen? ¿Que no íbamos a hablar de Argentina? No, un poquito nomás. Hay elecciones, además la semana que viene, lean, Fla, no podemos decir nada de Argentina, ¿no? El próximo sábado estamos en veda electoral, ¿se llama esto? Estamos en Bueno, veda y hay que cumplirla, efectivamente. ¿no? Una, En las redes tenemos un vacío legal, pero, pero bueno, en la una radio no pregunta, podremos. o sea, por ejemplo, como español yo, ahora voy a hacer el español, nunca me lo hago, pero me lo voy a hacer ahora. Gaby como boliviana, Sofía como ecuatoriana, Crismar como venezolana guión mexicana. O sea, nosotros podemos hablar de Argentina aunque estemos... No, no se puede, ¿no? Buena pregunta, bueno, fíjate el sábado que viene, vemos Qué cómo ganas nos de va. meternos en un quilombo Hay legal, que ¿no? preguntarle luego a Radio 10 si recibe algún tipo de carta Nah. documento. Vamos a respetar, vamos a respetar. Yo, por cierto, anuncio que estaré el domingo de las elecciones con Rial, un ratito en toda la cobertura magnífica que va a hacer, como siempre, Radio 10, ¿no? De las elecciones primarias abiertas, obligatorias en la Argentina. Así que el sábado próximo vamos a estar hablando de otras cosas, de cualquier otra cosa. Siempre hay muchas cosas para hablar, pero hoy no. Hoy vamos a hacer abrir una cosa que hemos hecho muy sui generis, muy singular en la Argentina con el equipo de trabajo nuestro de CELAG. No es una encuesta, no es una encuesta. Lo que hemos hecho es una suerte de sondeo, consulta de qué piensan, cómo piensan la gente más cercana a Unión por la Patria. Cercana fueran de los que votó a al Frente de Todos en el 2019, son simpatizantes, son militantes, son afines, ciudadanos afines, gente cercana al espacio. Es la única condición, por lo tanto no es una encuesta de toda la población argentina. Lo interesante es que la lanzamos el jueves a la noche, y los datos que vamos a dar ahora son de ayer a la tarde, viernes, que cerramos para procesar. Nos llamó la atención la velocidad de gente que contestó de todos los frentes y órganos y espacios, sindicatos, muchos medios de comunicación, tanto Radio 10 como otros amigos, difundieron, y la verdad que hubo una respuesta muy masiva. Y vamos a dar datos con 11.000 respuestas. Son 11.000 respuestas. No es representativo porque, insistimos, no es una encuesta. No tiene las cuotas de representatividad en términos de género, de región, de edad, de estudios y socioeconómicos. No es una encuesta, repetimos. Dime, Lean. Que la muestra, el número de la muestra no es para nada despreciable si comparamos encuestas a nivel nacional, digo, y además creo que está orientada también a conocer un poco cómo piensa ese famoso núcleo duro. Es bastante Exactamente. representativo. Queremos ver un poco cómo sería la gente más politizada que estaría adentro o cerca de lo que sería Unión por la Patria. Pero ya no hablamos de la dirigencia, sino hablamos un poco de la ciudadanía más politizada. Y hemos hecho, nos sorprendió la cantidad de gente que quería responder. Y respondieron, había que tomarse 2, 3. Todavía va a estar abierta, la tienen disponible en la página web de CELAG, www.celag.org. Ahí solo pedimos que sean argentinos y argentinas las que respondan y que sean afín a este espacio, así que todo el que nos esté escuchando en Radio 10 ahora puede entrar. Van a tardar 2 minutos, son unas 15 preguntas muy fáciles y evidentemente está la pregunta: ¿quién va a votar en la interna de Unión por la Patria? Pero para mí hay preguntas más interesantes y voy a ir citando algunas respuestas, insisto, con 11.000 datos. No representativo, pero sí te dan una pista. Por ejemplo, una de las preguntas que hicimos era si usted, por ejemplo, estaría dispuesto o quisiera estatizar lo que sería Edenor y Edesur y otro tipo de eléctricas privadas en la Argentina. Bueno, el dato de la estatización de Edenor y Edesur en ese bloque es 92%, te dice rotundamente que sí. Es decir, que ese núcleo duro o esa población más afín a Unión por la Patria te dice rotundamente que está a favor de la estatización de un sector tan determinante como son las eléctricas, y que luego llega el verano argentino y nos acordamos de ellas porque nos dejan sin luz permanentemente, habiendo pagado bastante y más después de la quitada de subsidios que está afectando a una población incluso que yo diría que no es ni de clase media, porque no es de clase media en términos económicos, sí culturalmente. Por otra pregunta que hicimos fue el tema de estatizar el litio. ¿Estaría usted dispuesto a estatizar el litio cuanto antes? ¿O no es difícil porque hay condiciones políticas complicadas? Fíjense que le damos las dos opciones. Bueno, 91,4
91,4 de esta ciudadanía afín a Unión por la Patria te dice, estaticen el litio y no me vengan a contar películas si es difícil porque no hay condiciones y la correlación de fuerzas y dicen las provincias, que dice la Constitución. O sea, aquí está hablando, lo que está hablando es voluntad política mayoritaria a favor. ¿Qué decías, Leán? Que recuerdo el spot que escuchamos a menudo los que vivimos en Argentina de Juan Grabois, que una de las cosas que plantea es nacionalizar los recursos estratégicos. Y de hecho, Cristina Fernández de Kirchner, en la última locución grande, fue muy rotunda y contundente con respecto del tema del litio, ¿no? Hay otra pregunta importante que hacemos. Una pregunta que es respecto a los privilegios tributarios. Se habla tanto de los planes sociales para la gente que tiene menos y que dice que eso es un abuso de una tiradera de plata, pero nos hablamos muy poco de la plata que se le regala a las grandes empresas en la Argentina, a las muy grandes, a muy pocas y grandes empresas, para que dejen de pagar impuestos por exenciones y privilegios. Esto significa 4,5% del Producto Interno Bruto. Es mucha plata. Se podría corregir el déficit fiscal por esa vía y no reduciendo el gasto social. Cuando le preguntas a la ciudadanía, atento, 95% a favor de eliminar todos los privilegios tributarios. Por ejemplo, los privilegios tributarios del Poder Judicial, que no paga impuesto a las ganancias a pesar de que les tocaría una cosa única a nivel global porque no pasa en muchos sitios. Bueno, y sí, me van a decir, Alfredo, van a contarme todo esto y no va a contar nada más de lo demás. Fijaros que hemos preguntado por el rol de Cristina Fernández de Kirchner en la campaña. A esa sí ya, a los que les gusta más el momento electoral, esa dice, ya queremos saber exactamente. Bueno, el rol, fíjense, que damos 3 opciones. Tener más protagonismo en los actos de campaña, 41%. Continuar como lo está haciendo hasta ahora, 40,9%, o sea, empate. Mantenerse al margen, solo el 10%. El otro no sabe, no contesta. Es decir, hay una división entre que esté tal como está o que participe mucho más. Esa sería, fíjese, que es interesante, ¿no, Gaby? Cuando lees eso, ¿qué te dice respecto al rol de Cristina? Como que tu propia militancia está dividida respecto a su rol, ¿no? Sí, Alfredo, pero eso lo percibes tú en la calle. Yo con alguna gente que he hablado, hay también inclusive hay esa dualidad según el momento, que puede haber sido diferenciado si le preguntas esta semana, y seguramente será un poco diferenciado en la misma persona la próxima semana. O sea, yo veo ahí una dualidad inclusive en individuos. Es interesante porque efectivamente creo que eso está ocurriendo y es un fenómeno que me parecía interesante haber sido captado con este tipo de consultas. Insistimos, no es una encuesta nacional, es una consulta al interior de los potenciales votantes de Unión por la Patria. Aquí voy a poner las dos encima de la mesa y voy a dejar que cada quien interprete como quiera. Me va a costar trabajo interpretarlo. Una pregunta que hacemos es, ¿quién cree que va a ser el próximo presidente de la Argentina? Es interesante saber entre tus propios votantes de Unión por la Patria, ¿quién crees que podría ser el presidente de la Argentina? El dato es mayoritariamente Sergio Massa. Es decir, un 60% está planteando, evidentemente son votantes de Unión por la Patria, creen verdaderamente que Sergio Massa podría llegar a ser el presidente. El resto, el siguiente que le sigue es Horacio Rodríguez Larreta o el no sabe, no contesta. Fíjense que hay una mayoría de votantes de Unión por la Patria que confían en la posibilidad de que Sergio Massa sea candidato, sea el presidente de la Argentina. Pero preguntamos también a quién va a votar en las primarias, en las PASO, en la de Unión por la Patria. Con 11.000, más de 11.000 datos, un poco más de 11.000 datos, 48% Juan Grabois, 46% Sergio Massa. Repito, 48% Juan Grabois, 46% Sergio Massa. En el fondo, en este espacio, un espacio no desdeñable, está bastante ecuánime, bastante... Y es interesante porque a pesar de que la gran mayoría cree que es Sergio Massa el que puede ser el presidente de la Argentina, en las PASO, cuando le preguntas a quién quiere votar, plantean hay un empate a la hora de distribuirlo. ¿Esto es un dato representativo para estimar lo que vaya a ocurrir en las primarias? No, rotundamente no. ¿Es orientativo de que en el marco de 11.000 personas que hemos encuestado, y vamos a seguir, esto vamos a seguir y seguir y seguir y seguir hasta el próximo jueves,
para tener una semana de datos. Es interesante, hicimos otra pregunta más, que es para mi gusto muy interesante. ¿Cuál es el candidato favorito de Cristina Fernández de Kirchner? Esta pregunta que yo creo que nos hemos hecho permanentemente. Fíjate que la mayoría de esta población votante de Unión por la Patria creen que el candidato preferido de Massa en un 40% es Sergio Massa. En un 20% Juan Grabois. En un ninguno de los dos un 25% y en uno sabe no contesta en un 15%. Es interesante porque dicen cosas que votan de una manera, pero luego creen que Sergio Massa es el favorito de Cristina y el que puede llegar a ser presidente. Lo cual todo es compatible, seguramente todo es compatible. No todo es tan lineal. Gaby, ¿qué interpretas así a vuela pluma con estos datos? Insistimos, no de una encuesta para ser muy rigurosos, pero sí de más de 11.000 cuestionarios respondidos por la gente afín a Unión por la Patria. Bueno, yo creo que de hecho ha habido esta semana también un cambio en la actitud de los medios de comunicación hacia Juan Grabois. O sea, dejó de ser el desaparecido de los medios de comunicación para poder tener una voz en las PASO clara, ¿no? Y me parece que esos datos fortalecen el discurso que Juan Grabois ha tenido en estas apariciones mediáticas más importantes, en el sentido de que no se equivoque Unidos por la Patria, de querer concentrar el voto solamente en Massa para poder ser el más votado, porque eso puede evitar que se logre en realidad reunir entre los dos la mayor cantidad de votos del total de votantes en el país. Algo que esta encuesta empieza a mostrar bueno, no encuesta, Sondeo, ¿cómo le llamaste? consulta, llamémosle de manera Sondeo distinta para remarcar que no es una consulta encuesta nacional. o consulta también va mostrando, es decir, no parece por ningún lado la opción negar eso. Me ha llamado la atención que se ha anunciado inclusive que podría estar ambos en el mismo búnker en unos días próximos. Y eso muestra que también ha habido un poco de cambio de mirada de parte de Massa, ¿no? Nosotros sostenemos que todo suma, igual que en el otro lado, es decir, en Juntos por el Cambio también suman. Cierro con esto. Cuando preguntamos por cuál es la característica más importante de Sergio Massa entre este espacio afín, fíjense, es el candidato más competitivo para ganarle a la derecha. No es que representa bien las ideas del kirchnerismo u otras. Y cuando le preguntamos por Juan Grabois, ¿cuál es el atributo más característico? Más importante es que representa bien las ideas del kirchnerismo. Es decir, las dos cosas sirven. Y aquí queríamos un poco plantearlo ahora con números, al menos en esta consulta que hemos hecho, dando los datos aquí en exclusiva en la pizarra, y vamos a seguir en nuestras redes sociales, en las redes sociales de CELAC, dando los datos a medida que evolucione esta encuesta, que insistimos, le agradecemos mucho a tanta gente que nos ha respondido. Paramos, que todavía tenemos especial Colombia. Ay, 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 seguimos en la pizarra. Y nos vamos a un país queridísimo, un país que yo quiero mucho. Y aquí ya saben que cuando digo quiero mucho es que quiero mucho. Si digo mucho que quiero Ecuador es porque quiero mucho Ecuador, porque he vivido mucho tiempo en Quito, porque para mí pasear por el Parque de la Carolina un sábado por la mañana es algo hermoso. Y cuando digo que ya lo sabe la Gaby, que mi paisito siempre es Bolivia, lo siento, pero es que es así, es mi país, es el que yo me siento. Es como, ¿no? Gaby, nos pasa a la Cami, a la Bahía, tenemos derecho a sentirnos bolivianos o bolivianas porque amamos mucho ese país, de verdad. Bueno, Colombia es otro país que uno quiere muchísimo y que además políticamente es un país muy importante. Muy importante en clave geopolítica, siempre ha sido un país satelital para Estados Unidos en su política para con América Latina. Es un país que cambió de signo ideológico en unas elecciones hace muy poco y que además el binomio Gustavo Petro-Francia Márquez, dentro de 2 días, cumple un año de gestión. El día 7 de agosto, hoy puedo decir que hace un año, estaba yo allá pasando mucho calor, con todo el sol en la frente, en la cara, en esa Plaza Bolívar, en la toma de posesión de Gustavo Petro. El día que le dijo a todos los militares colombianos que por favor trajeran la espada de Bolívar. O el día que parte de los que estaban allí presentes, estábamos presentes, no aplaudieron precisamente al rey Felipe de España. Ese día empezaba un gobierno que todo el mundo sabía que iba a ser complicado. Yo creo que ahí Gaby conoce muy bien lo que es esto, que cuando le toca a un
una propuesta política, gobernar para cambiar de verdad las cosas, a nadie se lo ponen fácil. En Bolivia fue muy complicado, al correísmo le costó de todo, al kirchnerismo para qué hablar, a AMLO van ahora con artillería pesada por todas partes. Otra cosa es cuando no quieres cambiar nada. Cuando no quieres cambiar nada es otra cosa. Eso es distinto. En Colombia, desde el principio, Gustavo Petro y Francia Márquez, la Colombia humana, plantearon, vamos a intentar cambiar Colombia. Y plantearon, en lo tributario, en la política de salud, una reforma laboral, la cuestión de las pensiones, el poder monopólico, oligopólico de la banca en el país, el reparto de tierras para los campesinos, por favor, la paz, una forma de relacionarse con América Latina distinto, luchemos contra las drogas, no tal como se está haciendo, que es con una sumisión hacia los Estados Unidos de América, tenemos que tener relaciones precisamente con este gobierno diferentes, decide abrir la frontera con Venezuela, o sea, esto es lo que plantearon y las urnas, en democracia liberal, le dieron la razón. Hubo una gran mayoría a favor de esta propuesta. Y a partir de ahí, un año se cumple y queremos hacer un poco de balance. Queremos hacer un poco de balance. Yo diría que para empezar, Lean tiene por ahí grandes números. Hay algunas variables que muestran lo mucho que ha hecho el gobierno encabezado por Gustavo Petro en un año que yo diría que dato mata relato, ¿no? Dato mata relato, Alfredo, por eso desde CELAC se realizó un estudio con esto que vos decís, cifras comparativas del gobierno de Gustavo Sí. Petro en tan solo un año en comparación con los 4 años de gobierno de Duque, su predecesor. Y por ejemplo, en términos de la tierra, que es uno que planteó el gobierno de Francia Márquez y Gustavo Petro como centrales, que aumentó en más por ciento el presupuesto de agricultura, que pasó de 1,6 billones a 4,2 billones de pesos. Y, por ejemplo, a abril de 2023, a menos de un año de mandato, ya había formalizado el gobierno colombiano con títulos de propiedad 1.400.000 hectáreas de tierras y de las cuales más de 1.000.000 son destinadas a núcleos familiares y más de 300.000 formalizados a comunidades integradas en las zonas de reserva campesina. Con respecto a este último punto, te cuento, Alfredo, que en los primeros 12 meses aprobó la creación de 4 zonas de reserva campesina. ¿Sabes cuántas formalizó Duque? No sé, 0, 10, Alfredo. 0, 0. o sea, 0 a 0. 4 por goleada, ¿no? O sea, 0 esto a no fue hablar 4. por hablar, ¿no? Fue con hechos concretos, en el fondo, el tema de la tierra en Colombia o en América Latina en general, que es un problema, logró, no diría revertirlo 100%, pero sí avances significativos, y esto implica afectar intereses. Cuando se redistribuye la riqueza, esto implica afectar intereses. No hay magia, no hay posibilidades. Incluso cuando se crece y se redistribuye, lo que se redistribuye es porque no se lo están quedando unos pocos vivos, dicho a lo Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, afectar intereses son datos respecto al tema tierra, que por ejemplo es fundamental. Hay, por ejemplo, presupuesto en educación. Te pregunto este dato, por ejemplo, o el tema de costos de aranceles en universidades. Cuéntame un poco en tema educativo cómo ha avanzado el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, Alfredo, te cuento que el gobierno de Petro modificó el presupuesto que había sido proyectado por el expresidente Duque y le adicionó a ese presupuesto nada más y nada menos que 1,3 billones de pesos, que significan 350 millones de dólares. Te cuento que en 2022 el presupuesto fue de 49,5 billones de pesos y para el 2023 la adición es de más del 50%. Estamos hablando de un 54,8% más de presupuesto en comparación con el año anterior. Y con respecto al acceso a la educación, también el gobierno de Petro promulgó la condonación de la deuda de intereses con el ICETEX a más de 48.000 jóvenes, un 10% del total de personas. Lean, esto es Sí, fundamental, porque los gobiernos anteriores en Colombia lo que hacían era endeudar a los estudiantes para que puedan seguir estudiando. exactamente. O sea, el endeudamiento privado, esto es un fenómeno además de mierda en el neoliberalismo latinoamericano. Muy, muy jodido para la ciudadanía, porque al final los primeros años trabajas para pagar esa deuda, una deuda muy dura, que a veces incluso afecta en términos de mafia. O sea, es un tema muy delicado, muy complicado. Bueno, esta fue una promesa electoral de Petro y Francia Márquez, y ahí tienen los datos. Estamos hablando de
a casi 50.000 estudiantes le condonó los créditos educativos, dicho de otro modo, la deuda de esos estudiantes con el Instituto ICETEX, que luego estaba pseudo privatizado con otras entidades financieras privadas. Son datos, Y, de- dato mata relato. y déjame agregar al respecto que en un año de gobierno es el 10% del total de estudiantes con créditos educativos con esa entidad, Alfredo. O sea, es una muestra significativa. Dice, en alimentación, por ejemplo, también, no sé, tienes más que esa cosa como el tema de la seguridad, incautación con cocaína. O sea, dame algunos otros datos que también refleja los avances en este gobierno. Sí, Alfredo, te cuento que en lo que va de gobierno, el gobierno de Gustavo Petro ya incautó 871 toneladas de cocaína, que es la cifra más alta de la historia desde el 2010, año que se inició ese registro de incautación. Hechos, números, cifras que dan cuenta de una política que está siendo exitosa. También te cuento que amplió el programa de alimentación escolar en las zonas de crisis climática al 100% de los estudiantes y se inició también el programa de hambre cero con la entrega de 500.000 pesos de forma extraordinaria a cerca de 2 millones de personas beneficiarias de otros programas de gobierno. En materia de aporte social para mujeres, cabeza de familia, otro de los temas que Francia Márquez ha venido abanderándose, pero no solo con discurso, también tenemos datos que avalan, ¿no?, la mejoría que ha habido en una materia siempre muy delicada, ¿no?, que muchos gobiernos de derecha le dan la espalda. Te cuento, Alfredo, que durante el gobierno de Duque el ingreso estaba disperso en distintos programas y no llegaba a más de 200.000 pesos mensuales, 50 dólares aproximadamente, y el gobierno transformó y enfocó esas transferencias sociales en un programa destinado a madres cabezas de hogar que llega a transferencias de 500.000 pesos mensuales, Alfredo, que es cerca de medio salario mínimo, aproximadamente 125 dólares. Y nos preguntaremos, ¿y de dónde sacó la plata para poder mejorar en educación, en políticas sociales a favor de las mujeres, en mejores programas de alimentación para los niños, en condonar la deuda a los estudiantes? ¿De dónde sacó la plata? Ah, bueno, es que el primer día hizo una reforma tributaria. Dicho de otro modo, el primer día eliminó los privilegios tributarios de una minoría. Dicho de otro modo, hizo lo que hizo Andrés Manuel López Obrador en México. Le quitó los privilegios tributarios a unos pocos. Esto es determinante, lo hablábamos antes en relación con lo que piensa parte de la ciudadanía argentina, y creo que es fundamental para poder recaudar más. Claro, esto afectó intereses. Esto afectó intereses y esto hoy en día seguramente le está jugando un tsunami en contra de ciertos poderes mediáticos y económicos en su contra. No solo hizo una reforma tributaria el primer día, y digo el primer día porque el primer día, el lunes 8 de agosto, el ministro de Hacienda, en aquel momento Ocampo, se fue al Congreso a explicar su reforma tributaria. O sea, no estoy exagerando, no sé, es un juego de palabras decir el primer día, fue literalmente el primer día. Luego hizo y sigue peleando por una reforma en materia de salud para salir ya de esa privatización, ¿no? El secuestro de la sanidad pública por parte de unas empresas privadas. Se está atreviendo, y tuvimos aquí hace pocas semanas a Mafer Carrascal, una mujer joven, ¿no?, que preside, ¿no?, la comisión que tiene que trabajar en materia de reforma laboral para, por favor, evitar la precarización del mundo laboral en Colombia. Hemos publicado en CELAC esta semana un texto que demuestra que esa reforma laboral iniciativa de Petro y Francia Márquez no solo es justa, sino que además es eficiente, porque aumentaría el crecimiento económico. Es decir, crearía más empleo, aumentaría el salario, mejoraría condiciones laborales, pero además es eficiente en materia de Producto Interno Bruto. Por lo tanto, es una reforma laboral que también afecta a intereses. Y ha intentado y ha planteado que, por favor, la banca privada deje ya de seguir incrementando la tasa de interés. Le ha dicho al Banco Central, por favor, dejen de subir la tasa de interés. Cuando digo la tasa de interés, es una de las mayores exigencias del Fondo Monetario Internacional para la Argentina. La tasa interanual en la Argentina está por encima del 120%. Es una locura, es imposible tener una economía estable con esta tasa de interés. Bueno, Petro es otra de las fijaciones. Evidentemente todo esto es un coste, un peaje que no se lo van a perdonar. Y no se lo perdonan, por ejemplo, tenemos por ahí titulares de la revista más opositora, la que no se presentó a las elecciones. O sea, las elecciones perdieron todos los candidatos contra Gustavo Petro. Perdió el Fico Gutiérrez, el uribista, perdió Fajardo, perdió el outsider Rodolfo Hernández. No se presentó, que yo sepa, Semana, la revista dirigida por Vicky Dávila, la revista uribista,
pero en cambio sigue haciendo política. Fla, ¿tienes por ahí, tenéis titulares de por dónde vienen los titulares que le han ido agasajando durante este año de gobierno a Gustavo Petro? Unos titulares, pero la palabra bonito estaba en todos los titulares. Bonito, buen gobierno, maravilloso. No sea cosa que te hayas encontrado con la palabra dictador, por ejemplo, ¿no? Para Ah, o empezar. sea, aparece dictador en una portada. En una portada es un textual, pero digamos que lo ponen contundente. Petro se viste de dictador. De dictador, por supuesto, resaltado, no sea cosa que no te quede claro de qué se Por si está acaso se te vistiendo Petro. despistas, que sepa que va para él, ¿no? Que va para ese lado. Después hay otra portada que se pregunta para dónde va Petro, porque bueno, evidentemente todas estas políticas no le quedaron muy claro a la revista Semana, así que acá preguntan para dónde va. Y después hay, bueno, de todo. Otro textual muy divino, Bogotá no puede tener otro Petro, otro textual para que quede clarísimo por dónde estamos. La tormenta, ahí como título de película apocalíptica, bueno, tenemos como título de portada que recomiendo, después si quieren las dejamos incluso en redes sociales, no sé si queremos darle esta difusión, acá lo vamos a pensar, pero yo lo voy a mostrar en este Twitch, acá que lo tenemos, la tormenta que tiene una imagen muy contundente, podríamos decir, ¿no? Hay una, Flavia, ¿no te parece que hay una crisis de guionistas de la derecha internacional? Porque repiten siempre lo mismo, el hundimiento, la tormenta, el dictador. O sea, yo me imagino que, o sea, por favor, amplíen la plantilla de guionistas de la ultraderecha mundial, Bueno, porque ¿sabes qué están dejando pensaba? de ser creativos. Veía un poco las portadas que acá hicimos nuestro relevamiento y podríamos venir a Argentina a cambiarle la cara, ¿no? De Petro, le ponemos la de Cristina y parece que se las van mandando país Sí, y por la de país. Correa, le ponen la de Correa en el Ecuador, la de Evo en Bolivia, la de Es AMLO como la en... misma plantilla. Tienen, Hicieron, la derecha hizo una plantilla que se fue difundiendo por todos lados tendrán... y dijeron ponga al O presidente que... estarán en huelga igual que los guionistas de Hollywood, no sé, quizás. Por ahí están en paro y no nos enteramos, pero están en paro hace buenos años, Hace ya muchos va años, yo como creo que sí, más de una década. Tienen un Google Drive y de ahí se bajan las plantillas y le cambian la cara y le Le ponen... cambian la cara. bueno, este mismo semana, justamente días previo a la cita electoral presidencial en Colombia, cuando había segunda vuelta entre Petro y Rodolfo Hernández, tenía una que era verdaderamente para mí de época, que era empresario o guerrillero. O sea, Ah, eh, inolvidable. empresario o guerrillero, ¿no? Enfrentados, evidentemente, uno era el empresario y el otro era el guerrillero. O sea, realmente lo de, digo, la portada semana porque ha sido de los que más van asusando, ¿no? En contra de este actual gobierno. Dime, Lean. Sí, también no hay que dejar pasar el rol de los medios internacionales en la cobertura del gobierno de Gustavo Petro. Si uno simplemente se apresta a googlear las palabras Gustavo Petro, un año de gobierno, lo primero que le va a aparecer es escándalo, escándalos, 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 y siempre es el mismo titular, escándalo en Colombia, dos puntos. Y hay muy poca cobertura del proceso de transformación que al día de hoy encarnó. De hecho, hilando con ese asunto, Lean, es importante que en este año, con estos datos positivos que hemos mostrado en muchas cosas, con dificultades en otra, evidentemente le han salpicado por todas partes. Una de las más feroces ha sido la campaña sucia que hubo con su ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, y con su ex jefa de gabinete, Laura Sarabia, ¿no? Además, es una película de Netflix o una serial, porque verdaderamente era difícil, sin demostrar nada, ojo, sin demostrarse nada. Lo último, y no podemos darle la espalda, ha sido lo que todo el mundo hoy en día está viendo, que es el hijo de Gustavo Petro. Yo quiero decir algo acá, mejor no lo voy a decir yo. Fer, ¿lo tienes por ahí? A ver, darle play a lo que dice la periodista probablemente más importante que hay en Colombia, que yo creo que merece la pena escucharla más seguidamente. Tampoco es que sea muy petrista, pero evidentemente no es Vicky Dávila. Dale play, Fer. Petro, además, ha salido a acatar la decisión de la Fiscalía a sabiendas de que le sobran argumentos para demostrar que el fiscal Barbosa, pues, se ha sobreactuado. No había necesidad de capturar a Nicolás Petro ni a su ex esposa, Daisuris Vázquez, porque ni siquiera la Fiscalía los había imputado. Y no lo digo yo, lo dicen casi todos los penalistas que han sido consultados. Esas capturas preventivas se hacen solo cuando hay evidencias de que el investigado se puede fugar o puede alterar las pruebas del proceso.
Sin tener evidencias de que alguna de estas causales se estuvieran cumpliendo, pues la fiscalía capturó a Nicolás Petro y a su exesposa. Es la voz de una periodista que yo siempre sugiero leer, escuchar, mejor dicho, su podcast de María Jimena Duzán. Recuerdo siempre María Jimena Duzán, quien quiera estar al tanto de lo que pasa en Colombia, hace un podcast diario, merece mucho la pena. Lo que ella plantea acá y lo que es realmente un hecho es que el hijo de Gustavo Petro no está ni siquiera imputado por la fiscalía. O sea, no es que tenga una condena y una sentencia en firme, sino es que ni siquiera en este momento está imputado por la fiscalía. Y lo que ha hecho la fiscalía es que, sin estar imputado, lo ha detenido preventivamente de una manera muy anómala. Con lo cual pareciera que todo esto es parte, como no podría ser de otra manera, de una cosa que empieza a ser una constante, ¿no, Gaby? Cuando uno observa este tipo de agresiones permanente contra bueno, Francia Márquez se han inventado todos, de todo también contra ella, ¿no? Es que es parte de esa lógica de farandulización de la política, Alfredo. Esa farándula que requiere capítulos dosificados diariamente por los medios de comunicación con titulares que sobre un tema hacen una novela, ¿no? Y claro, para esas novelas necesitan imágenes que impacten. Y una imagen que impacta es el hijo del presidente siendo detenido, perseguido, detenido, llevado, enmanillado, etcétera, etcétera. Sin esas imágenes, la farandulización no funcionaría, ¿no? Y ahora viene lo siguiente, claro, pareciera que hay algo extraño porque el hijo del presidente, que además hay que reconocer que es un hijo de una mujer anterior con la cual la relación incluso no era un hijo que vivía en su casa. Lo digo para aclarar también, porque es como todo, no es lo mismo el hijo que vive en tu casa que un hijo que es tu hijo, pero no está viviendo en tu casa. Bueno, dicho lo cual, lo primero y principal es que, claro, él, el hijo, Nicolás Petro y su ex mujer, ahora están siendo como contando un montón de cosas sin ningún tipo de prueba. Por lo tanto, fíjense, lo que se empieza a montar como matriz de opinión es que ha habido financiación ilegal de la campaña. No hay ninguna prueba de que si el hijo al final se demuestra que se ha quedado con plata, haya ido a parar a la campaña. Por lo tanto, hay dos capítulos que no han sido demostrados. Primero, que el hijo esté sentenciado y segundo, que a esto haya ido a parar a la campaña a favor de Gustavo Petro. Sin que pase nada de esto, el fiscal definió retenerlo y lo cual, y este es el dato y lo dijimos acá en la pizarra hace ya varias semanas, varios meses, todo tiene que ver con que se le termina el mandato al actual fiscal Barbosa en noviembre. Todo tiene que ver con todo. Esto era una carrera para que antes de pudieran tumbar a Gustavo Petro. Y el fiscal termina su mandato en noviembre. Dame 3 pinceladas, Lean, de quién es este personaje Barbosa. Es amigo de Iván Duque, el expresidente de Colombia. Bueno. Estudiaron juntos en Sergio Arboleda, que es una cuna del conservadurismo allá en Colombia. Duque empujó fuerte para que sea fiscal. Tanto es así que Barbosa no cumplía con los requisitos para ser fiscal general, que era, por ejemplo, reunir experiencia en materia penal o haber estudiado derecho penal. Duque eliminó una serie de decretos para sacar finalmente las trabas que le impedían nombrarlo a Barbosa. Curiosamente, Alfredo Barbosa llevó a cabo cero investigaciones contra el expresidente Duque. Y ni siquiera, por ejemplo, en ese escándalo llamado el caso de la Niña Política, donde se habían encontrado conversaciones entre el narcotraficante Niña Hernández y Cayita Daza, que era una asesora del uribismo, en las que se hablaba de cómo buscar plata debajo de la mesa para la campaña de Iván Duque. Bueno, Barbosa no se apartó del caso y en 2021 se archivó. Sí, bueno, parece que Barbosa tiene ganas de jugar y hacer lo imposible para que el electo democráticamente, bueno, acabe siendo, incluso están intentando que haya marchas en contra de, o sea, el clima muy destituyente, ya conocido, previo a unas elecciones regionales que están a la vuelta de la esquina, que también todo tiene que ver con todo, es la construcción de un marco destituyente por si después no se obtienen los resultados electorales seccionales ideales, seguramente se acelerará el proceso. Veremos, estaremos acá. Por si acaso, esta semana acaba de publicar una encuesta CNC, que no es que sea particularmente petrista, dándole a la gestión de Gustavo Petro una evaluación positiva del 46%. Lo repito, una encuestadora esta semana
CNC acaba de sacar publicada una evaluación positiva de la gestión del gobierno de Gustavo Petro del 46%. Pareciera que la ciudadanía que le votó todavía está bastante a favor de lo que viene intentando hacer Gustavo Petro y Francia Márquez. Una repasada a lo que viene pasando en Colombia acá en la pizarra, que creíamos que era justo y necesario. Seguimos un ratito más, que ahora vienen curvas, agárrense. ¿Qué hora y media, eh? Yo no estoy ahora ya destrozado, necesito irme a comer cualquier cosa, o tomar un vinito para una siesta, ¿no? Es el momento casi. Lo que no me voy a tomar, Sofía, es un canelazo. Un canelazo no me lo tomo porque como me tomo un canelazo, quiero el segundo. Y como quiero el segundo, quiero el tercero. O sea, ¿tú eres de canelazo o qué? Yo pensé que no te gustaba, que lo decías porque no te gusta, pero es buenísimo. El canelazo, claro, me encanta. Y ya, bueno, estamos avanzando en el tiempo, así es que ya mismo las fiestas de Quito, así es que vendrán por acá a tomarse un canelazo. Ay, tocará hacer un programa en Quito, ¿no? ¿Te parece, Flavia? ¿No lo suscribimos ahora a un programita ahí en Quito? Sí, ¿no? Yo estoy para hacer uno por país, ¿eh? Donde quieran, cuando Ah, inviten, si algún bueno. oyente o oyenta está escuchando, nos invitan y vamos. Vamos, vamos, vamos. Yo creo que vamos a tener, ahora que lo pienso, espérate, lo decimos, Gaby, vamos a hacer un programa en Quito dentro de poquito. Vamos a hacer con Sofía. Yo creo que sí, el día 10, a ver si no me equivoco, 19 de agosto, estoy diciéndolo bien, ¿no? 19 de agosto vamos a estar Justo antes de las haciendo. elecciones. El día antes vamos a estar en Quito, allá con la Gaby Montaño, haciendo un programa allí contigo. Así que, mira qué bueno, no es Bueno, verdad. si hay veda y necesitan una argentina que opine de las también, ¿eh? elecciones en Bueno, ¿cómo Ecuador, se? Si hay lugar hacemos ahí, canje. Bueno, si hay lugar en ¿no? La valijita, que se. Es nos verdad, además vamos es que todos. tenemos programa desde México, ¿no? Y luego un programa desde Ecuador. Así que vamos a ver, va a estar bueno, va a estar bueno. Vamos a estar dando la vuelta al mundo. Pero ahora, bueno, primero tenemos que decir que Crismar no ha hablado más porque se sentía un poquito enferma, estaba enferma y de hecho había hecho un esfuerzo para acompañarnos en el saludo inicial. Es que a quién se le ocurre tener frío en el Reino Unido en agosto, europeo, español, ¿no? Es que a quién se le ocurre. Pero bueno, o sea, se enfermó, así que le pedimos que se cuide mucho y que nada, que dentro de la semana próxima la queremos aquí vivita y coleando, como decimos siempre. Tenemos un especial ahora. Sofía, esto, si no has escuchado, ya sabes que es el momento donde un poco nos relajamos. Creo que en principio no tenemos que hacer un análisis político, ni epistemológico, ni sociológico, ni económico, ni financiero de nada. Es un ratito donde también vemos lo que ocurre en el mundo desde otro lugar. Así que ahora ya, a partir de ahora vale todo, vale en este momento. Y nos vamos a meter en una parte que le llamamos en el espejo, que es conocernos un poquito más desde otro punto de vista. Y esta vez lo ha preparado Bahía Luna, que lo preparó esta semana, el trabajo. Es palabras que tienen un origen que no sé si sabemos el origen de las palabras muchas veces. A mí siempre me impacta, me impresiona palabras que utilizamos en el castellano o en otras lenguas y que tienen un origen que uno ni tiene ni idea, ni idea. Yo, de hecho, en el Ecuador me pasaba mucho con muchas palabras que me moría de la risa porque no terminaba de entender de dónde viene, ¿no? Bueno, esta vez nos vamos a quedar, Flavia, en palabras que tienen origen de dónde: italiano, lunfardo, gaucho, guaraní, quechua. A ver, cuéntame. Bueno, de todos lados, efectivamente, vamos a, como dijo Alfredo, a hablar un poquito de un informe que hizo Bahía y vamos a conocer palabras del lunfardo. No sé si alguna vez escucharon hablar, a Sofía ya la veo con cara de qué es el lunfardo. ¿Sofía sabe qué es el lunfardo? No tengo la más mínima idea. Y si te No, digo, nadie Sofía, que tiene la idea, nadie tiene la idea. Alfredo recién dijo que tenía unas ganas de morfar bárbaras, ¿no? Ah, mira la cara de desconcierto. Este minuto de silencio radial. Déjame googlearlo, por favor. Porque desconcerté a los Tarán. compañeros, pero vamos a Tarán. explicarles un poquito de qué es lo que estamos hablando. Vamos a hablar de algunas palabras que en Argentina, y en realidad acá vamos a abrir el panorama y decir, en el Río de la Plata, se nombran mucho y que tienen origen en distintas nacionalidades. Y ahora se terminó llamando lunfardo, que son expresiones que le cambiamos justamente la palabra por otra. El lunfardo, básicamente, para Sofía, para Alfredo, quien se quedó desconcertado con morfar y me extraña porque vive en Argentina hace No, yo mucho lo digo tiempo. siempre y morfo mucho. Lo que pasa es que no sé el origen. No sabía que era una Bueno. palabra de origen lunfardo.
Es de origen lunfardo, porque primero tenemos que decir que el lunfardo es producto, para quienes nos están escuchando, de las lenguas de corrientes inmigratorias que hubo en el Río de la Plata a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Nace básicamente en los conventillos. Para quien no sabe qué era un conventillo en el Río de la Plata, eran asentamientos donde venía la gente, los inmigrantes, y se ponían en el conventillo, vivían todos juntos, eran lugares en donde vivían hacinados, y por la mezcla de italianos, españoles, etcétera, que venían, se empezó a generar una mezcla de idiomas, así se van Yo una dando, digamos, mezcla de las palabras. españoles y por una mezcla de gaditanos y napolitanos no se la aconsejo a nadie. O sea, un gaditano que es de mi tierra y un napolitano me echo a temblar lo que puede salir de ahí, ¿eh? Pero Imagínate, estaban pensemos todos. que en esos conventillos convivían un gallego, un No, polaco, cuidado, Lean, cuidado, cuidado. hablaban yiddish, hablaban ruso, era un quilombo bárbaro. Era un quilombo increíble, entonces, claro, con la necesidad de comunicarse empiezan a nacer palabras propias que después quedaron en la definición popular como el lunfardo. En 1953, obviamente, aparece después un libro llamado Lunfardía, que es de un escritor argentino, que rescata ciertas palabras y empieza a convertir el lunfardo en un hecho lingüístico. Como le gusta a la Real Academia Española, empezamos ahí a hablar con propiedad de determinadas palabras y ya podemos saber qué significa cada palabra y de dónde viene. Al principio, hay que decirlo, el lunfardo era algo visto como medio marginal de los inmigrantes que venían a los conventillos, y la verdad que el lunfardo después se popularizó y hay muchísimas palabras que son expresiones que escuchamos día a día. Vamos a hacer algún ping-pong a ver de dónde vienen estas palabritas. ¿Qué origen creen que tiene? Por ejemplo, como dijimos recién, la palabra morfar, que vamos a contarle a Sofía, a Gaby si no la ha escuchado, Leandro seguramente sí. Cuando uno tiene hambre, va a comer o tiene muchas ganas de morfar. A ver, Italiano, un momento. italiano, apuesto 100. Alfredo, ¿qué dice? Acá ya tiraron de una. Yo no tengo ni la más remota idea porque de España no he escuchado a nadie decir morfar, salvo que sea gallego, y como yo no soy gallego, Como vos no sos gallego, por supuesto, a ver, morfar, efectivamente, tiene razón la compañera Gaby, viene del italiano por la palabra morfa, que es boca. Entonces nosotros morfamos por la boca y se empezó justamente a cambiar un poquito y ahora decimos, qué rico morfi. Ya como que la comida es morfi, ¿no? Leandro ¿cómo puso se- cara de che, es verdad, decimos morfi. Sofía, Es verdad. Sofía, ¿cómo se Me acabo de diría dar cuenta. ¿cómo se diría en Ecuador de una manera muy así popular distinto el morfar, el comer? ¿Hay alguna palabra que tenga algún sentido? No sé. O en Bolivia, Gaby. Bueno, acá nosotros decimos como vamos a papear, a comer papitas, a Está comer buena. bien, a comer bastante, a calmar la leona. ¿Cómo es esa? Ahora, Esa por está ahí. buenísima, esa está muy buena. ¿Cómo? Sí, Esa me está encantó, Empieza a genial, ¿eh? rugir, empieza a rugir. Esa me gustó, ¿eh? Esta la voy a utilizar en breve, a calmar a la leona. Nadie me va a entender nada, cuando diga eso. Me gustó, ¿eh? Acá tenemos otra, a ver si también pueden adivinar. Gaby está afiladísima, así que le tengo mucha fe. Los argentinos tenemos a veces algún trabajo así formal, no sé qué, y después tenemos alguna que otra changa. ¿Qué es una changa y de dónde viene? Gaby. Los rioplatenses. Bueno, pero la changa yo creo que no es solo rioplatense. Eso, O sea, Gaby, Es verdad, ¿no? eso. Siento es que, más siento que épico. no Qué está en el momento. Río de la Plata. Qué momento, qué momento, qué momento, el momento en Primera el que los interna. en la primera interna, el momento en el que los porteños creen que inventaron el aire y el oxígeno, ¿no? El momento, el momento, el Yo momento. quiero Gaby, recordar que el informe lo hizo Bahía, o sea, tengamos bueno, piedad. sí. Se lava Como las que- manos, ¿viste? Ah, Pero acá se Tengamos dice piedad con lo chaucha. porteño que es esto. ¿cómo es? Acá es una chaucha. Estamos Puede hablando de ser lo una mismo, porque yo estoy chauchita. perdido ahora. ¿Una Una chauchita changuita. a una changuita? Acá Una una changuita chauchita. son como pequeños trabajos así, informales, alguna ocupación transitoria. ¿De dónde viene? Quechua. No. No sé, estoy diciendo cualquier cosa, pero me suena más quechua que otra Em. cosa. Cuando ha dicho la Gaby que se dice en Bolivia, por eso busqué esa asociación. ¿De dónde? Española no es, no vayan a decir que es española. Según Del Bahía Luna, viene de francés. España, Alfredo Serrano Mancilla. Ah, se está Mira. inventando. Vaya Luna no tenía tiempo para hacer esto y puso cualquier cosa en el documento, No, ¿no? no se le puede hacer bullying a una persona que Y no está sí, presente, Alfredo. obvio que Alfredo, sí. si no está No. presente, Conozco no se porque- puede. Es el mejor A momento. chequear. No. Ahora no Vamos se a puede. chequear. Este estoy Acá, segura que acá está changa bien. es la pierna, por si acaso. Voy a No me- changar a alguien, voy a abrazarle con la pierna a alguien.
Uy, 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 Changarle. cuidado, cuidado, cuidado con ese doble sentido ahí. Claro, la changa es la pierna, no sabía. Ah, mira, está buena, ¿eh? ¿Ha visto? Tiene que Hay ser que, quechua hay que esa tener palabra. mucho cuidado hablando en español en distintas partes, ¿no? De Sí, 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 Latinoamérica, sí, porque sí, uno sí, puede sí. cometer. Sí, cometer algún error. Bueno, acá esta me encanta. Acá lo que se dice mucho es, como este programa hermoso, es un quilombo. Ah, esa ¿Qué me es un encanta. quilombo y de Pero dónde es viene? feo, es fea la palabra, es fea la palabra. El origen es feo, eso me lo han dicho muchas veces, pues además yo abuso mucho de esa palabra y más de una vez me han dicho el origen es feo, pero bueno, es de Brasil, ¿no? Es brasileña la palabra, ¿o no? Bueno, mira, claro, es cierto lo que estás diciendo. Para quien no sabe, los oyentes, las oyentas, quilombo, hoy lo decimos como lío, desorden, suena linda como suena, pero efectivamente se usaba en Brasil para darle nombre a las aldeas clandestinas que armaban los esclavos fugitivos. O sea, el quilombo era el lugar donde los esclavos fugitivos iban a refugiarse, digamos. Entonces de ahí es lo que dice Alfredo, de dónde viene la palabra. Pero Pasó ¿cuál al Río de la sería, Plata. perdona, cuál sería ahora actualmente la palabra quilombo en Bolivia o la palabra quilombo en Ecuador? Por ejemplo, en Italia me encanta porque la palabra se dice casino, que es un lío. Si lo digo de otra manera en España va a sonar feo, pero también se dice en España de España. Follón, nada que ver y que nadie piense mal. Follón, de follón. Y lío o casino que se dice en italiano. No sé, en Ecuador, ¿cómo se diría? O en Bolivia, un quilombo. Bochinche, Un bochinche, bochinche. Ah, está buena Un esa. desmadre. un Es un desmadre. 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 Sí, Es también. verdad, es verdad. Desmadre, es verdad. Bueno, y vamos con una última, Alfred. A ver, esta yo creo que la tenemos todos un poco el origen, pero quizás no. ¿Qué es y de dónde viene la palabra yuta? ¿Cómo? Espérate un momento. Chuta, Ah. a ver, chuta o Sí. chuta. A ver, a ver, a Yuta ver. Deletrea. con yuta río, así como se No, pronuncia no, en no, el Río no. de la Plata. Deletréame Yuta. esto. Deletréame. Yo sé que es poco radiofónico, pero estamos en un momento de dificultad en el espejo. A ver, Ok. deletrea bien esto porque en Ecuador chuta es otra cosa. No, acá lo deletreo es Y-U-T-A. Ah, no sé lo que es La yuta. Yuta, Yuta, yuta. yuta, es que no No, sabe no, la pronunciar esta yuta, gente. porque estamos en Argentina. No No, es a ver, no es la yunga, no. no, No, yuta, ¿y qué no es? sabemos de No, dónde viene. no, yo no sé ni lo que significa, de hecho. ¿Tú La sabes, yuta en Gaby? Argentina. Bueno, bienvenidos a una palabra nueva para ustedes. La yuta en Argentina se usa para nombrar, es despectivo, por supuesto, a la policía. A la policía cuando decimos, mirá el yuta, ahí hay un yuta. Y después, de hecho, no sé si habrán escuchado, ya hay algunas expresiones que contienen esta palabra. Eso los dejo a su criterio, después se los paso por el A canal ver, privado nuestro. cántalo, cántalo. No, 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 no. ¿Cómo se diría en Ecuador a los policías o a las policías? Uy, es ¿Sofi? que si lo digo, no sé, capaz me demandan mañana. Acá A ver, demandaron a un compañero Bueno, escríbelo, yo, yo lo escríbelo. digo por en decirle chapa Bolivia. al chapa. Chapa al chapa, chapa al chapa, me Sí. gusta. No, Esa la- es chapa, digo, pero que te pueden demandar por decirle chapa a un chapa. Ah, bueno, o sea, yo a partir de ahora, chapa. Gaby, que dentro de poco te conozco, no vaya a decirle, hola, chapa, ¿dónde queda esto? No, ¿eh? No, no Y te de veo así. hecho, Paco, los Paco, rompevelocidades les llaman chapas acostados. Está muy bueno esa. Gaby, ¿en Bolivia cómo se dice? Paco. Paco, generalizadamente creo que ahí no hay regionalismos, en todas partes de Bolivia se le dice Paco o Como Paca. como Bueno, en Chile también. Por eso yo pensaba que era una palabra más Pacos. Sí. chilena que boliviana, pero no, no sabía de esta. ¿Alguna unita más? La última para terminar. Flavia, dime alguna palabra así que sea también muy, muy... A mí una palabra que me interesa mucho y además la aprendí tarde, que utiliza mucho la palabra prender en Argentina, ¿no? Prender algo se utiliza o estoy diciéndolo mal. Ah, sí, 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 sí. Pero como sí, interruptor, digamos. claro, pero Claro, prender viene, prender es la una palabra... tele. Sí, prender algo. Es una palabra que viene del italiano, de prendere. Por eso a mí hay palabras que muchas veces me di cuenta, el gambetear, ¿no? Que viene del italiano de Bueno, la gamba. Hay un montón de palabritas que hacen giros muy particulares del italiano. La Gaby está diciendo, va a decir cualquier barbaridad, la conozco, ¿eh? no, no, pero es que en Santa Cruz prenderse es darse un beso en esa onda adolescente de se prendió con fulanito, con sutanita, es como en Santa Cruz, en el oriente se utiliza más así, se prendió con ella o se prendió con él. me encanta. Nosotros Es prendemos la la primera tele, la vez, es la radio. primera vez desde que conozco a Gaby, ni siquiera cuando estaban a punto de matarla en el Chapare, que la veo sonrojada.
O sea, es la primera vez, no voy a decir a la edad que tiene, la primera vez ha pasado por una asamblea en contra, la han intentado matar en un golpe de Estado. Sí, nunca, ahora se ha puesto... ¿Qué ha pasado aquí en este momento, Gaby? No puede, no puede. Cada No, vez que es le que me intentaba hiciste explicar reír se iba mucho. poniendo más colorada. Sí. No, 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 no nos vamos a meter por la vía del prender, otro momento lo vamos a decir. Bueno, paramos hasta acá. La idea es seguir abriendo un poco este cajón, esta caja llamada en el espejo, que es la manera que tenemos siempre de descubrirnos y aprender mucho más de cómo hablamos, de cómo somos. Y tenemos una más pendiente. Yo creo que en algún momento vamos a tener que dedicar un especial a Santa Cruz. Porque son muy, no por lo de prender, sino en serio, es un especial a Santa Cruz porque tienen su manera particular de hablar los cambingas. Ahora lo he dicho con tono cariñoso por primera vez después de mucho tiempo. Ay, paramos, ya no queda casi sin tiempo. Un poquito más en la pizarra. Esta musiquita de Drexler, que significa que estamos llegando al final y a mí me toca ir ahora casi retirando una cantidad de cachivaches, bártulos que tengo aquí encima de la mesa, porque hoy no estamos en el estudio. La semana que viene sí, la semana próxima estamos ahí en el estudio, vamos a tener a Guillermo Ulietti también con nosotros ahí, así que y le voy a invitar a que venga a Manu Levín, que es el compañero de Canal Red, que está por Argentina unos días y le voy a pedir a ver si se acerca también en el estudio. Sofía Montoya desde Quito, Ecuador, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has estado? Muy así, ¿te hemos atacado demasiado? Por ahora has salido No, indemne. no, voy bien, voy bien. Estoy contenta hasta este momento. Pero bueno, todavía no se termina el programa. Estás como precavida diciendo, a ver por si acaso Sí. ahora se les ocurre. Pues la verdad Ajá. que ha sido Bueno, lindo ya tenerte acá. sonrojaron a Gaby. A la Gaby, hoy sí, hoy fue la Gaby. Ella misma se sonrojó, ¿eh? Ella se metió, se lanzó, se sonrojó, se volvió a... Se Ella metió en su misma. propio pantano ella. Ella se metió en su propio, en su propio pantano. Yo Bueno, la estaba hablando semana... de Changar y ella fue la que se sonrojó. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, qué lindo tenerte aquí esta semanita. La semana próxima te esperamos. Además, le agradecemos también a Radio Pichincha, a Orlando, al director de Radio Pichincha, que nos haya también prestado un ratito a Sofía y la queremos tener aquí semana tras semana. Venga Abraham o no venga Abraham, porque aquí la idea siempre es seguir sumando y además lindo tener esa voz también quiteña para un momento político electoral muy importante que no termina nunca en el Ecuador, que hay elecciones, pero sigue y sigue y sigue y sigue. Flavia, no hemos dicho nada de por dónde nos pueden escribir, al menos para preparar el próximo programa, si nos quieren dejar comentarios, si nos quieren insultar con creatividad, ingenio y sin llamarme gallego, todo lo que quieran. Por todos lados, incluso diciéndole gallego a Alfredo, pero esos comentarios los censuramos. Estamos en Twitter como @lapizarraoc, también estamos en Instagram, Facebook, Radio La Pizarra. Si quieren ver las caras, estamos en twitch.tv/AlfredSerramansi. Nos pueden buscar en YouTube como La Pizarra, que dejamos también los programas completos, por si no pudieron verlo, lo mandan a su amigo, a su enemigo de confianza, y ahí también estamos. Como dice nuestra Crismar Lujano, estamos hasta en la sopa, pero hasta en la sopa. Y Lean, le tenemos que dar las gracias a un montón de gente que hace posible, de una manera casi imposible, que esto salga bien, ¿no? Milagrosa, Alfredo. Le agradecemos a Sebastián Merani, que estuvo en la operación técnica de Radio 10, Cristina Chiesa en la producción, Nacho Ferreira en el streaming de Radio 10, porque nos pueden ver también las caritas ahí por YouTube. No, eso no lo Y ya tenemos que llega- recomendar, ¿o sí? Puede ser, depende. Hoy yo creo que estamos bastante bien, ¿no? Estamos bastante alineados, ¿no? Me parece. Yo creo que estamos presentables el día de hoy. No sé el próximo sábado, no es una promesa que se pueda hacer todos los sábados. Recuerden quedarse conectados a Radio 10, que ya llega el programa de Pablo Ladaga. Quédense escuchando radio, porque es lo más lindo que hay en cualquier momento. Usted está aburrido, radio. Está queriendo pegar una caminata, radio. O sea, siempre mucha radio que la verdad que hace una linda compañía. Dime, Gaby, que creo que vas a decir alguna. No, no, Sí, no. mañana es Día de Bolivia, Cuspa, Ay, es es 6 de verdad. agosto y no puedo dejar de mandar un abrazo a todos los bolivianos y bolivianas o bolivianes que estén en cualquier parte de los países y de todos los lugares por donde nos pueden escuchar. Y me salió lo boliviana muy fuerte, así que tenía que decirlo antes de que nos despidamos. No, y además es importante. De hecho, yo le tengo que dar las gracias a Ramiro Tapia, el embajador de Bolivia en Argentina, que me ha invitado para mañana también para precisamente celebrar el 6 de agosto. Así que bueno, es cierto, hay que darle un beso para todas y todos los bolivianos que nos escuchan por allá por Patria Nueva. Le damos las gracias a Radio Pichincha.
a la gente de Ecuador, a la gente de Sonora Radio y Altavoz Radio en México, a Canal Red en España, a Sin Antena en Paraguay, como no, a Radio 10. Ahora sí, terminamos, pero siempre una amenaza. Somos La Pizarra y hemos venido para quedarnos.